Breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, dado que tuvimos un control el día de ayer y obviamente estaba más enfocado en todo lo que es la gramática del tidyverse. En términos generales, lo que vimos fue funciones. Y dentro de las funciones, cabe señalar de que una función es básicamente una función, valga la redundancia, donde usted puede establecer un conjunto de operaciones. Y dicha función le permite a usted, por ejemplo, llevar a cabo cálculos de variables, construir modelos de regresión perfectamente, puede hacer una infinidad de cosas que son súper útiles para llevar a cabo una optimización de líneas de código. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un ejemplo concreto, perfectamente podríamos hacer, no lo sé, a ver, se me ocurre que hagamos algo así como una función que se llame recargo, ¿sí? Recargo de un producto, cuya función va a ser finalmente, en este caso, el valor del producto, y vamos a asignar un recargo que va a ser universal para cada uno de los productos, por ejemplo, del 0.20, ¿sí? Recuerden que podía usted estandarizar los valores directamente ahí. Y dentro del recargo, por ejemplo, perfectamente nosotros podemos decirle al R que haga un conjunto de operaciones dentro de esta función. Recuerde, acá adentro están cada uno de los argumentos y dentro de los brackets están las operaciones que usted va a realizar. Entonces, ¿qué operaciones pretendo realizar yo? Básicamente las siguientes. Por ejemplo, vamos a calcular el producto, obviamente. ¿El producto de quién? De X por Y, ¿sí? Es decir, el precio del producto real por, en este caso, el recargo que vamos a realizar. Por consiguiente, podemos realizar también la operación propiamente tal. ¿Y eso qué implica? De que aquí ya calculamos el porcentaje, ¿no es cierto? ¿Sí? También podríamos decirle al R, ya, adicionalmente al cálculo que vamos a realizar del recargo, podríamos utilizar una operación que me entregue un mensaje. Entonces, digámosle que me entregue, ya, 2 mensajes o 3 mensajes. El mensaje 1 perfectamente puede ser un paste, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la función paste? ¿Me van diciendo por el chat o van hablando por la cámara? O sea, por el micrófono, perdón. Paste puede ser el costo total o el costo, no sé, al producto fue de, y aquí vamos a parametrizar diciéndole que sea X por Y, ¿sí? Y el mensaje 2, por ejemplo, podría ser, no sé, pues, al revés. Un paste de que el costo total del producto es de, y aquí vamos a poner finalmente la operación. Finalmente, podemos decirle al R, ya, tenemos todas las operaciones realizadas, los 2 mensajes junto con las operaciones que queremos realizar, y ahora quiero que me imprimas cada uno de los mensajes cuando aplique dicha función. Entonces, para realizar eso, usted escribe el comando print y incorpora, en este caso, el vector que tiene el mensaje. También el otro mensaje. Y ahí hacemos nuestra primera función. Entonces, supongamos que queremos ver al producto X, no sé, me interesa ver que el producto X vale 5.000 pesos, me va a decir automáticamente el porcentaje de recargo automáticamente, ¿sí? Algo bien sencillo. Lo otro que podríamos perfectamente realizar es algo ya más con otras operaciones que estuvimos viendo, por ejemplo, usted, bueno, algunas personas que están dedicadas al e-commerce saben lo que es el customer rate, ¿no es cierto? La tasa de conversión, entonces perfectamente podríamos decirle ya, calculemos una tasa de conversión donde hagamos una función, ¿sí? Esto va a ser muy breve, de cuáles son los visitantes, el número de visitantes y en este caso las conversiones, es decir, los leads. Y dentro de los leads vamos nosotros a calcular, por ejemplo, el ratio de conversión. Perdón, está jugando mi perro ahí con su cama. El radio de conversión va a ser los leads, obviamente, y los dividimos por los visitantes, y eso, obviamente, si lo multiplicamos por 100, lo vamos por 1000. Por 100 lo vamos a expresar en porcentaje, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí calculamos, por ejemplo, si la tasa
es mayor a 0.2, quiero que me imprimas el siguiente resultado, que la radio de conversión va a ser mayor a la media, que usualmente está entre el 1 y el 3%, ¿sí? De lo contrario, le vamos a decir que me arroje un mensaje que diga customer rate menor a la media, ¿sí? Y junto con eso, también podemos decirle que me retorne un page 0 en este caso. ¿Por qué un page 0? Porque los voy a juntar inmediatamente. El ratio, coma, y en este caso la expresión porcentual. Creo que no deberíamos tener ningún problema con nuestra función, no deberíamos tener ningún problema con la función. Entonces, vamos a calcular el customer rate, donde me entrega los visitantes. Vamos a suponer que son 1000 visitantes a una página web. Y de esa página web, los leads que fueron finalmente, ustedes le entregaron obviamente todos estos datos en una base de datos. Yo lo estoy haciendo con una operación vectorizada, pero se puede hacer con una data. Entonces, tenemos los 1000 visitantes y se convirtieron solamente 300 leads. ¿Ya? Por ejemplo. Y ahí me está diciendo finalmente de que de esos parámetros que yo establecí, están arriba de la media, más o menos entre el 1 y el 3%, y tenemos una conversión del 30%. ¿Sí? Ahora, también me podrían realizar la consulta. ¿Qué pasa si queremos sofisticar un poquito más esto, por ejemplo, y queremos hacer algo ya un poquito más complejo? Un poquito más complejo. Aquí, obviamente, no quiero que se aprendan los comandos de memoria porque quizás voy a mostrar cosas nuevas, entre comillas. Son cosas que ustedes saben en realidad. Pero, por ejemplo, me interesa hacer un modelo de regresión sofisticado, que me arroje tablas de regresión, ¿ya? Entonces aquí podemos sofisticar mis funciones. Lo voy a poner sofisticar entre comillas, porque obviamente esto es relativamente sencillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, perfectamente podríamos realizar nosotros la construcción de una tabla de regresión. ¿Cómo podemos hacer la tabla de regresión? Bueno, primero obviamente tiene que identificar cuáles son los valores que van a ir dentro de esta función. Obviamente va a ir el X y el Y. Entonces creemos un vector que se llama tablas de regresión, cuya función va a ser X e Y, ¿sí? Puede ser Z, W, lo que usted sea, pero lo que usted quiera, pero en general trabajamos con el X y el Y. Y dentro de esa tabla, obviamente aquí vamos a comenzar a realizar las operaciones. Ya, entonces, ¿qué es lo que deberíamos realizar? Si tenemos una tabla de regresión, lo primero es construir el modelo de regresión. Creemos un vector que se llama regresión. Y dentro de esa regresión quiero hacer una regresión lineal múltiple, ¿sí? Y es igual beta 0 más beta 1 más beta 1, beta 1x1, beta 2x2 más el error, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la regresión lineal múltiple de y dado x, virgulilla o colita de chancho, si es que lo quieren conocer de la forma informal, ¿ya? Construimos el modelo de regresión. Con un solo comando usted puede construir una línea de regresión. Y dentro de esa línea de regresión yo quiero que me arroje tablas, que me arroje dos tablas. Una tabla, por ejemplo, que podríamos hacerlo con el glance, ya sí, con glance. Una tabla que me resuma el R ajustado y el error estándar residual, ¿sí? Recordemos que el error estándar residual es la variabilidad de los valores observados de una recta regresión, ¿sí? Y el R cuadrado ajustado va a ser finalmente la proporción de la variabilidad, es decir, cuánto me logra explicar el modelo, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, vamos a hacer esa tabla 1, que va a estar compuesta por lo siguiente. Estos son comandos nuevos que no se los tiene que aprender, pero es solamente para fines pedagógicos. Hay un package que se llama Broom, ¿sí? Creo que es así, sí, Broom. Y dentro del Broom hay una función que se llama glance. Y en el glance vamos a decirle, glance me arroja la tabla. Arrójame la tabla de regresión. También podemos sofisticarlo diciéndole, ya, necesito que me entregues los hallazgos del modelo, vale decir, los coeficientes y la información por conglomerado. Y no solo eso, también entrégame, por ejemplo, la bondad de ajuste del modelo. ¿Sí? Recuerden que H sub 0 en este caso los datos se ajustan a una distribución normal y H1 los datos no se ajustan a una distribución normal.
Existen distintos test de bondad de ajuste, me imagino que los vieron en la universidad, dentro de los cuales obviamente los más utilizados son el KS, el famoso Kolmogorov-Smirnov, el Shapiro-Wilk, el Harke-Vega también es bien utilizado, y el Anderson-Darling también, ¿sí? Cada uno está limitado, tiene funciones determinadas, ¿ya? Entonces, tabla 2, esto es a modo de recordatorio, por favor, así que no está dentro del contexto propiamente tal del curso, pero es para que entiendan de que podemos sofisticar el modelo de regresión. Ya, le pedimos una tabla 2, ¿sí? Cuando ya tenemos las tablas de dicho modelo de regresión, yo ahora quiero que retorne. ¿Qué me va a retornar? Fundamentalmente una lista. ¿Y una lista de qué? La lista de las tablas que he creado. Entonces, la primera tabla la voy a denominar aquí nuevamente tabla modelo, por ejemplo, que va a ser igual a la tabla 1. Y la tabla 2 la voy a denominar tabla parámetros, que me entregue los parámetros del modelo. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra tabla de regresión. Entonces, supongamos que ahora yo quiero calcularlo con una base de datos común y corriente, MTCARS, por ejemplo, clásico. ¿Sí? Una base de datos pedagógica que obviamente tiene un conjunto de antecedentes en cuanto al rendimiento de autos. ¿Sí? Son todas variables de tipo numérico, como ustedes pueden percatarse. Entonces, aquí perfectamente podríamos ver, en función de lo que vimos, de esa función que creamos de las tablas de regresión, nos está pidiendo el X y el Y. El X, vamos a suponer de que queremos el horsepower, vale decir los caballos de fuerza de la base de datos. Entonces, mtcars, llavecita, caballos de fuerza, nuestro X, y nuestro Y va a ser, en este caso, por ejemplo, a ver que tenemos cilindro, ya, MP. Si yo tiro esto, fíjense lo que me va a arrojar finalmente. Tenemos, si se dan cuenta, el R cuadrado ajustado al R cuadrado, tenemos el valor P, ¿sí? Es decir, el nivel de significancia con el cual rechazamos H sub 0, tenemos los parámetros, la estimación, el error estándar, el estadístico y el p-value, ¿sí? Vale decir, el nivel de significancia con el cual nosotros rechazamos H sub 0, ¿ya? Tenemos el intercepto, la estimación, en este caso, ¿ya? Y ahí uno podría comenzar a estimar. Esto se los voy a enviar por el chat solamente para que tengan como referencia lo que era funciones. Y ahora vamos a comenzar. Lo voy a mandar todo, porque tenía una cuestión que estabais compartiendo la otra vez lo que escribíais, pero no sé si está funcionando. No lo estoy funcionando, no lo estoy haciendo. Ya, ahí están algunas funciones para que usted las vaya teniendo en consideración. Entonces, hasta el momento perfectamente podemos sofisticar nuestro modelo de regresión. Recuerda que también a esto le podemos incorporar el conjunto de supuestos para evaluar un modelo de regresión, ¿sí? Acuérdese de que para evaluar un modelo de regresión lineal múltiple usted tiene que evaluar, por ejemplo, la normalidad, es decir, que los errores tengan distribución normal, con media cero, con cierta varianza. También la independencia del modelo, es decir, que los errores sean todos independientes. O, dicho de otra manera, que las variables aleatorias sean todas independientes. Y ahí usted tiene que utilizar un test determinado para evaluar si hay independencia de los errores. Homocedasticidad también es clave en un modelo de regresión. Usted no puede llegar a tirar un modelo si no evalúa la homocedasticidad de un modelo. ¿Sí? Es decir, que hay una dispersión de los errores que sea constante, ¿sí? Regresiones múltiples, esa misma librería también puede hacer. La librería para hacer modelo de regresión es LM. ¿Y hace múltiples? Sí, Polinomio, ¿le puedo sí, ajustar un polinomio a alguna con una dispersión? un polinomio de orden cero, sí, de orden 0, 1, sí, voy a hacerlo. Obviamente Ya. no está dentro del contexto del curso, pero sí podemos hacerlo perfectamente. Ahí yo te puedo mostrar, si me mandáis una consulta podemos verlo, pero voy a ajustar, pues sí, series de tiempo, regresiones ¿Qué? logísticas, uf. O sea, eso es Dale, lo que realmente para eso sirve el R. O sea, también dale. para probar, pero ¿ya? Ya. Entonces ahora vamos a comenzar con nuestra sesión oficial. Loops.
Bienvenidos a los loops. Probablemente usted ha escuchado lo que significan los loops. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a importar esa librería, perdón, esa base de datos que está en la sesión número 3, en el módulo 3, stock hombres, ¿ya? Necesito que le importen. Mientras tanto, aprovechando. Voy a hacer exactamente lo mismo porque si no... Si yo lo tengo en HTML esta presentación, vamos a hacerlo rápidamente, porque si no... Son cosas que ya saben, así que obviamente no voy a estar escribiendo la línea de código de cómo leerla, ¿ya? Librería, ejecutamos y el stock se va a demorar un poco. Ah, en mi caso no. Y vamos a ver si finalmente leyó bien la data. Ah, ya sé lo que pasó. También lean el tidyverse, por favor. Y aquí voy a ir un poquito más lentito, para que vayan anotando los códigos conmigo. Ya, finalmente, por lo que estoy viendo, leyó bien la base. Aquí hay algo... Ah, no, está bien. Probablemente hay un tema con los porcentajes, me da la impresión. La leyó entre comillas bien. Ya, entonces la leyó bien. Lo que hice aquí finalmente con dplyr fue leer, en este caso, de la fila 1 a la fila 6 nomás. ¿Sí? Perdón, columna 1, columna 6. Ya, entonces, teniendo en consideración este ejemplo, ¿pudieron ejecutarlo? Sí. Perfecto, ya. Todos entonces ejecutaron el código. Perfectamente podríamos preguntarle, si queremos calcular la media, podríamos ir uno en uno. Es decir, todas las variables numéricas podríamos calcular la media. En este caso podríamos hacer función básica, ¿no es cierto? Stock, calculamos la media de una variable numérica, no sé, puede ser codfish. La tenemos, ¿no es cierto? Media. Si queremos calcular la media, podemos hacerlo así. También podemos hacerlo sucesivamente para cada uno de las variables. Stock, y puedo hacer exactamente lo mismo para stock O, ¿ya? Por ejemplo. Entonces calculé la media para esa columna, para esa otra columna. La pregunta que está detrás es, 50 variables, ¿qué pasa si son 50 variables? ¿Cómo lo hacemos? ¿Usted va a ir uno en uno? Es decir, va a ir ejecutando cada uno de los vectores o de las operaciones, media 1, media 2, media 3, media 4, media 5, y después los va a ejecutar así. Podría ser, pero imagínese que usted tenga que optimizar código. Es complicado, ¿no es cierto? Es súper complicado. Otra opción perfectamente podría ser que nosotros sigamos con la lógica de el tidyverse, donde podríamos decirle también, por ejemplo, vamos a utilizar la base stock, donde vamos a seleccionar, ¿se acuerdan de todo esto? Cuando sea numérica, en este caso las variables, operación nueva, mutate if, es decir, voy a trazarle una condición al mutate, vamos a hacer, si la variable es numérica, quiero que me la transforme, voy a hacer algo redundante quizás, pero as.double. Es decir, le estoy diciendo que la transforme en una variable más global en términos numéricos. ¿Ya? Da lo mismo, si quiere no lo hace, pero yo generalmente lo hago. Luego podría decirle ya, a cada una de estas necesito que aplique otro mutate, pero que trace una función. ¿Y qué función? Esa función que contenga el promedio de cada una de las columnas que son de tipo numérico y que posteriormente las transformé en otro formato. ¿Sí? Y me va a arrojar, en este caso, cada uno de los promedios respectivos de cada una de las columnas. dplyr lo puede hacer. Son más de 50 variables, yo la hice de inmediato cada una de las variables. ¿Sí? Me va a arrojar los promedios. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos un problema porque me va a
replicar, o más bien duplicar las observaciones. ¿Sí? Aquí tengo un NA, probablemente hay problemas de NA. Habiendo dicho eso, yo aquí perfectamente podría decirle, para eliminar eso y hacerlo dentro de la lógica del tidyverse, distinct, es decir, cuáles son los valores distintos. Y aquí me va a entregar finalmente cada uno de los promedios respectivos de las columnas que fueron de tipo numérico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Se los voy a ir enviando a través del chat porque aquí tenemos que avanzar. Esta va a ser una de las clases entre comillas más... Ahí está por el chat. Pero ahora la pregunta es, ¿hay otra opción? ¿Hay otra opción para realizarlo en vez de utilizar el tidyverse? Si es que usted no tiene idea de tidyverse. Sí, hay otra opción. Hay una opción que es el for. ¿Y qué es lo que hace el for? El for fundamentalmente lo que hace es lo siguiente. Algunos de los ejemplos que hace un for son los siguientes, para que entienda la lógica inmediatamente y no lo voy a explicar tanto la teoría. Vamos a hacer un for. El for lo que va a ir haciendo es iterando en cada uno de los vectores, que yo establezca. En este caso, le digo, por cada uno de, itera en cada uno de estos elementos, del 1 al 200, y luego, aquí, yo necesito que imprimas el i. Y fíjense lo que va a hacer. Yo le puedo decir aquí 20.000. Bueno, lo voy a matar, pero... Ah, no. ¿Sí? El for finalmente va a ir iterando. ¿Sí? Y terminó el for cuando llega al número 20.000, que es esto. Entendiendo la lógica del for, que para cada valor de la variable en un vector está realizando cierta operación, es decir, aquí tenemos la iteración en el vector y las funciones que va a realizar el for, por ejemplo, podemos decirle lo siguiente también, para que vayas siguiendo entendiendo la lógica del for. For, por cada uno de los valores que están concatenados en el vector 5, 2, 4, por ejemplo, 6, 12, ¿qué podemos hacerle? Podemos pedirle que me imprima un i elevado al cuadrado. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir iterando cada uno de estos, elevando cada número al cuadrado. ¿Ya? Ahora, podemos también sofisticar esto un poco más y almacenar algo en un vector, es decir, que esta iteración la almacene en un vector. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a suponer de que tenemos un data frame que va a estar compuesto por puros datos normales, distribución normal. ¿Sí? Entonces, dentro de ese data frame vamos a asumir de que la columna A tiene 10 datos muestrales, la columna B tiene 10 datos muestrales, la columna C tiene 10 datos muestrales. ¿Me falta una coma de aquí o no? ¿Estoy medio ciego? Sí. Y la columna D también tiene datos muestrales normales. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuestro data frame y vamos a tener puros menos y algo. ¿Sí? Entonces tenemos distribuciones normales. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, calcúlame el promedio para cada una de estas columnas, pero almacéname esto en un vector. Porque obviamente, si yo ejecuto esto, no voy a tener absolutamente nada. Perdón, por ejemplo. Esto necesito almacenarlo en un vector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, aquí quiero que pongan atención. Primero, para poder almacenarlo en un vector, lo que tiene que realizar es lo siguiente. Va a crear un vector vacío. Y para crear vector vacío lo puede hacer del siguiente modo. Primera opción, vector vacío. Segunda opción, vector nulo. Tercera opción, la más recomendable, es la que yo le voy a decir ahora. Loop supply. Tercera opción es, usted crea el vector, ¿sí? Y dentro del vector va a crear la función vector. Es decir, hay una función que se llama vector. Y dentro de esa,
usted tiene que decirle, o más bien especificarle a ese vector vacío, porque no tiene ningún valor, qué tipo de vector va a ser. Primera clase, numérico, double, carácter, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí yo le voy a especificar que sea de tipo numérico, porque vamos a calcular la medida aritmética, o la mediana, puede ser ya. Y luego, ese vector necesita tener una longitud, o un largo. Y ese largo, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser el largo de ¿quién? El largo del data frame que yo quiero iterar. ¿Cuál es el data frame? Este. ¿Cuál es el largo de el data frame aquí? 4. ¿Sí? Habiendo creado el vector vacío, creamos nuestro vector vacío. Si yo lo ejecuto, me va a decir 0, 0, 0, 0. Porque está vacío, no tiene absolutamente nada. Yo lo único que le estoy diciendo es que este vector sea numérico, esto sea numérico, y que vaya que tenga el largo de la longitud, o la longitud del data frame que cree. ¿Ya? Y dentro de ese vector, vamos a hacer el for, es decir, que vaya iterando por este, perdón, que itere por este, que itere por este, que itere por este, y que itere por este. Y aquí me calcule el min, ¿sí? Para cada uno de estos. Eso es lo que le estoy diciendo al R. Entonces, vamos a hacer un for. Ya, chiquillos, chiquillas, me van ayudando. For, ¿cómo lo hacemos? Ya voy adelantando. For i, aquí yo le puedo poner Pablo Neruda, da lo mismo, pero ya, for i, in vector. ¿Cuál es el vector? ¿Dónde va a ir iterando en este caso? Va a ir iterando el data frame, ¿no es cierto? Va a ir iterando la columna 1, 2, 3, 4. Ya, yo les recomiendo aquí que haga lo siguiente. Hay un comando que se llama sekalong del data frame. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le estoy diciendo con el sekalong? Lo voy a ejecutar para que entienda la lógica del sekalong. El sekalong hace exactamente lo mismo que decirle uno largo del data frame. ¿Ya? Hay una diferencia que todavía yo no la comprendo, no sé cómo explicarla con fines pedagógicos. Hay gente que utiliza esto, es lo mismo, pero hay una diferencia que habría que buscarla. Yo la voy a buscar y se las podría enviar. Usualmente el patrón normal, de acuerdo a lo que dice los más estudiosos de iteraciones, es que trabaje con el sekalong, ¿ya? Puede hacerlo así o en su efecto decirle que vaya, en este caso, en la secuencia el largo del data frame. Entonces va a ir iterando cada uno de estos. Y dentro de ese for le vamos a decir, ya, tenemos el vector vacío. Y dentro de ese vector vacío vamos a decirle que vaya almacenando, por eso, recuerden el tema de cómo rescatar el subset de lista. Vaya almacenando la iteración en ese vector, el promedio del data frame. Se lo envío. Quizá esto después no lo va a estar haciendo mucho, por si acaso. Usted va a estar trabajando con Apply o Map en adelante, programación funcional, pero tenemos que pasar por esta parte un poquito más tediosa. Entonces, vamos ejecutando. Pum, pum. For. Aquí tenemos un problema con el sekalong del data frame. Ah, ¿qué puede ser? Ah, ahí sí. Me equivoqué, le falta un paréntesis chiquillo ahí. Se lo mandé sin un paréntesis. Entonces, nuevamente ejecutamos. Y si ahora ejecuto vector, fíjense lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica? Ahí se los voy a enviar nuevamente a través del chat. Para que ¿Voy ustedes a lo tengan. enviar la parte del data frame también que dice el Ah, RMI? Sí. Gracias. y voy a hacerlo Igual, con arroja error. Ahí está, Súper. ahí está. Entonces, ese es el ejemplo del for. Entonces, vamos a hacer la primera actividad con ustedes. Esta la voy a acompañar, los voy a acompañar yo. Importen la base. ¿Todas la tienen importada?
Sí. Entonces, como ya importaron la base, ya están expertos en importación y todo eso, que ya son cosas que usted ya domina al derecho y al revés, vamos a seleccionar todas las variables de tipo numérico y las vamos a almacenar en un vector stock. Ya, entonces, si usted se acuerda del tidyverse, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Yo les adelanté aquí algo con el where is numeric. También existen otras formas, pero existe la forma manual que usted vaya viendo con, en este caso, la estructura de la data, decirle cuáles son las variables de tipo numérico y después empieza a anotarla en función de los nombres de la base, ¿no es cierto? Y empieza a copiar y a pegar y empieza a hacerlo uno por uno. Ya. Otra opción, esta va a ser el número 1, ejercicio 1. Todas las variables de tipo numérico. Entonces le vamos a decir stock, amiga base stock. De esa base necesito que me seleccione todas aquellas que son numéricas, pero necesito que no me incluya, por ejemplo, a ver, ay, ya puta madre, oh, perdón, dije una insolencia. El código del modelo no me interesa ni el código de sucursal, porque no lo voy a sacar el promedio del código de sucursal. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, me va a seleccionar todas las variables de tipo numérico a las cuales yo le quiero realizar el promedio. ¿Sí? Entonces ahí las seleccionamos. Esto lo vamos a almacenar en el vector. Después, ¿qué nos está diciendo? Crear vector vacío de longitudes dadas con el comando vector, que era lo que yo le había dicho de crear un vector vacío. Le vamos a ingresar el tipo de vector, es decir, qué tipo de variable es y la longitud. Sec along, ¿sí? Perdón, en este caso la longitud puede ser 1, 2 puntos length, o puede ponerle en col el número de columnas, en este caso si es como un data frame. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creamos un vector vacío. Vector vacío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creamos dos vectores. Ya, creémoslo de esa forma. Vector vacío. Si usted ejecuta medias, es nulo, no tiene nada. Vector vacío. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Ingresar el tipo de vector y su longitud. Ya, lo vamos a hacer rápidamente de esa forma para que usted entienda la lógica solamente. Luego, ¿qué nos está pidiendo? Ejecutemos el bucle for. Entonces, vamos a ejecutar el for. Vector vacío. Seleccionar variables numéricas. ¿Ya? Y el bucle for, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Tenemos nuestros dos vectores creados. Voy a corroborar. Ya, los tenemos creados. El for, ¿cómo lo vamos a realizar? For, me dice variable in vector. For i en el vector de la secuencia sec along, ¿de quién? De stock. Necesito que calcule la media de stock y me lo almacene en un vector. ¿Sí? Aquí bueno, podemos pedirle que me remueva los SNA de inmediato. Remover los NA, pero también me está pidiendo la mediana. Entonces, le voy a pedir la mediana exactamente de la misma forma. Ya, como ya entendieron la lógica del medias, necesito que me digan cómo hay que hacer el de medianas. Mediana, corchete, subset, es decir, que vaya iterando, que almacene en ese vector la mediana de la variable stock, o en este caso la data con las variables numéricas stock, y almacénalas en un vector. ¿Sí? Y el bucle for lo que va a hacer, fíjense, ejecuté el for, no aparece absolutamente nada. Entonces, ahora yo le voy a decir, ejecutemos medias
para que usted vea si es que funciona o no. Me entregó las medias de cada una de las columnas. ¿La mediana estará funcionando? No lo sé. A ver, vamos viendo. Perfecto, me entregó la mediana. Hay unos ceros porque probablemente no sé cómo está trabajada la data, no la conozco, no entiendo el contexto de esa data, ¿ya? Pero la idea es que se entienda el foco. Entonces, después, ¿qué me está preguntando? Número 4. Asignemos los nombres de cada vector con el comando setNames. Fíjense, si yo ejecuto el medias, no me va a entregar ningún nombre. Entonces yo no tengo idea a qué pertenece cada uno. Lo mismo con la mediana, no tengo idea a qué me pertenece ese. O sea, yo puedo deducir, si es que ya conozco la lógica, a cuál pertenece ese y ese otro. No obstante, existe una forma para optimizar esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Al mismo vector medias, podemos asignarle los nombres, ¿sí? Que sean de las medias los nombres de la base stock. Vamos viendo si funciona porque este es el... No sé si es el puro. A ver. Perfecto. Entonces, voy a limpiar. Esto se los voy a enviar. Ojalá que pueda mandarla toda la actividad. Chat. Ya. Ahí por favor copie eso y si no alcanzó, ahora... Entonces, si ejecutamos medias, vamos a tener el nombre de cada una de las iteraciones que realizó mi ciclo for. ¿Sí? Fue iterando uno por uno, y lo que hizo acá fue asignar los nombres a media, los nombres de la variable, perdón, asignar a las medias cada uno de los nombres de la variable, perdón, bueno, es una variable en este caso porque lo almacena en un vector, en el vector stock. ¿Sí? Esos nombres se los va a asignar a medias. Lo mismo tendríamos que hacer en este caso para la mediana. Entonces, la mediana, que ya es un vector que existe, le vamos a asignar los nombres donde la mediana tenga los nombres de la base stock. Mediana, y lo tenemos bien. ¿Alguna duda hasta el momento o se va entendiendo de a poquitito la lógica? Sí, se entiende. Aquellos que todavía quedaron un poquito más colgados, voy a hacer algo así como recapitulación de los fondos. Ya, entonces, recordemos, para recapitular. Supongamos que tenemos un vector que tenga letras A, B. Vamos a hacerlo con carácter. Tenemos un vector que se llama letras. ¿Podemos iterar las letras? Sí, perfectamente. Podemos decirle for variable in secalong. ¿El secalong de quién? De letras. Y dentro de este vamos a decirle print, pega o copia, concatena, la letra I. ¿Por qué I? Porque es la que está iterando finalmente. ¿Sí? Es, y aquí le pongo letras, por ejemplo. Fíjense. ¿Ya? Esa es la lógica del for. Ya. El for, ya. Ahora entramos al while. Como no tienen dudas con respecto al for, podemos avanzar más rápidamente. While no va a iterar sobre un vector predefinido. Esto siempre lo dejo establecido desde ya. Realiza un ciclo infinito, pero este ciclo va a terminar a menos que yo le trace un valor para que lo pueda cumplir. En esta oportunidad, por ejemplo, perfectamente podemos decir este mismo ejercicio. Creamos un vector. ¿Sí? Creamos un vector que va a ser igual a 0. Mientras el i, es decir, la iteración, sea menor o igual a 4, imprime el resultado. ¿Ya?
¿Por qué le pongo esto? Aquí se van a entender la lógica. 1, 2, 3, 4, 5. Yo le dije que tenía que trazarle una condición para que se cumpla. Si yo le saco esto, fíjense lo que va a hacer. No sé si es un problema mío. Ahí está. Va a estar iterando permanentemente, a menos que yo le trace una condición. Y si yo le pongo i más 1, va a cortar el ciclo, la iteración. ¿Ya? Eso es lo que hace el while. ¿Ya? Entonces, va a empezar 1, 2, 3, 4. Cuando sea menor a 4, lo corta. Es decir, del 5 hacia abajo va a empezar a cortar. Eso es lo que va a hacer. Ya, otro ejemplo, podríamos hacerlo del siguiente modo. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame transacciones. Un while que se llame transacciones. Dentro de ese, vamos a suponer de que transacciones es igual a 1, que va a iterar 1 en 1. Entonces, le voy a decir while transacciones sea mayor a 60.000, por ejemplo. 60.000, ahí 6.000, ahí sí. Mientras imprime un pace de transacciones, la misma lógica. Aquí puede usted colocarlo con tilde, no hay problema. Transacción XXXX, lo voy a poner. ¿Sí? Y aquí lo que le voy a decir es sys.time, es decir, la fecha, hora, perdón. Y le voy a decir también es transacciones. Entonces ahí tengo yo todo el ciclo hecho. Luego, si yo ejecuto esto, por ejemplo, va a empezar a iterar constantemente la hora. Fíjense, imagínense que está haciendo una iteración por cada boleta que se hizo en las sucursales. Voy a explotar el R en estos momentos, pero es para que entienda la idea. ¿Ya? Entonces, para cortar ese ciclo, yo le voy a decir, por ejemplo, ya tracé aquí la condición, en realidad, si es menor a 60.000, pero ahora necesito cortarla yo con un valor inicial que cumpla. Entonces, transacciones va a ser igual a transacciones más 1. Y ahí la voy a cortar, fíjense. La voy a cortar en 60.000. ¿Ya? Esa es la lógica del while. También ustedes podrían perfectamente hacer un while, por ejemplo, con lo siguiente. Internet, otro ejemplo. Ya, presencial. Vamos a suponer de que queremos comparar las ventas por internet y las ventas presenciales. Ojo, esto quizás nunca lo voy a utilizar, pero obviamente es relevante. Si internet, por ejemplo, es mayor a 11, vamos a trazar aquí una condición lógica. Si internet más presencial es igual a 9, ¿sí? Y aquí me voy a adelantar un poquitito. Amo un break. Se lo voy a explicar yo en unas pocas láminas. Algo pasó con el while, a ver. O se me quedó pegado, probablemente. Ya me está dando miedo el computador porque en este momento el procesador lo estoy tomando, está casi ya en su estado... No, voy a interrumpir el ciclo, la iteración. Ya, pero en términos generales eso es, se los voy a enviar para que entiendan la lógica, aquellos que todavía le ha costado un poquitito. Ahí está. Entonces, eso es lo que en definitiva hace el while. Ahora, en el caso de el repeat, por ejemplo, lo que hace es lo siguiente. Es un loop infinito y para poder terminarlo hay que agregar un if junto con un break. ¿Sí? Repeat, si la condición se cumple, finalízalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un repeat
para que se entienda solamente la lógica. Vamos a crear un vector que se llame 0. Vamos a crear otro vector que sea nulo, por si acaso. Y dentro de eso le voy a decir, repite, amigo R, cuando el valor del vector sea más 1, odio cuando se ve así, ahí sí. Cuando el valor sea más 1, aquí lo que vamos a decirle es if valor es igual a 5, hazme un break. Entonces, si ejecuto valor, me lo va a entregar el resultado. ¿Sí? Funciona bajo la misma lógica. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. Suma es igual a 0. Repite, cuando la suma, la operación de la suma más 1, es decir, le trazo la condición, imprime que sea suma. Suma solamente. Pero si la suma es igual a 2, imprime que la suma terminó, o si no, hazme un break, es decir, corta. Corta todo el ciclo. ¿Ya? Es finalmente lo que tenemos acá, que se lo dejé a modo de ejemplo. If else, ya, para ir avanzando. If else. Existen dos formas de trazar el if else. ¿Qué es lo que hace el if else? Existe un if else que es así, ¿sí? Ese if else opera sobre la base de operaciones vectorizadas. Es un vector, en cambio este lo va a hacer de otra forma. Por ejemplo, creamos un vector que se llame 20. Entonces ahora le vamos a preguntar si x, es decir, 20, es mayor a 7, por ejemplo, vamos a seguir la lógica nomás para ir más rápido, imprime hola. ¿Sí? Y así sucesivamente usted lo puede ir realizando. Este opera sobre la base de vectores y este puede operar en un ciclo mayor. ¿Ya? Generalmente uno trabaja con el if-else de inmediato, pero hay diferencias. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento o ya más o menos se entiende esta lógica? Bueno, lo estuvimos viendo nosotros. Ya. Si está todo claro hasta el momento, vamos a continuar. Este ejemplo que les dejé aquí es exactamente lo mismo, pero la diferencia, bueno, lo vimos nosotros en la sesión pasada, si mal no recuerdo, le dijimos de que también usted podría establecer el else if, y uno de ustedes me dijo de que había que colocar un paréntesis, que yo no lo había colocado, se me olvidó, y esa fue la razón por la cual no estaba ejecutando. Esto es lo mismo cuando usted le dice en el Excel, o Excel, si la condición es tanto, test, y se da esto otro, haz esto otro. ¿Sí? Sí y concatenado, y aquí no te va a cumplir las condiciones. Si no se cumple, de lo contrario. Es decir, si se da esto y se da esta condición, realiza un resultado. De lo contrario, realiza esto otro. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el is, el if y el else. Si usted coloca else if, le está diciendo y. El break quiebra o va a detener el loop. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos un break que usted lo puede ver ahí en la presentación, pero también vamos a formular otro para que se entienda de mejor manera. Por ejemplo, vamos a hacer un for. ¿Un for de quién? De i en la variable, por ejemplo, en el vector de nuestra base de datos mtcars
lo que habíamos visto en la tabla de regresión, por ejemplo. Y vamos a imprimir esto. Si nosotros hacemos esto, me va a imprimir cada uno de los elementos que compone el vector MPG. No obstante, necesitamos trazar una condición. Perdón. Una condición. Y aquí le podemos decir perfectamente al R, queremos jugar con dos condiciones, con el if y con un break. Si el i es menor a 10, realiza un break. ¿Sí? Otro ejemplo que podríamos hacer perfectamente es un for que vaya iterando en un vector en una secuencia que vaya de 1 a 10. Y esa secuencia le vamos a decir lo mismo, por ejemplo, if i es igual a 3, y aquí vamos a hacer un break. ¿Sí? Y podemos decirle perfectamente, aquí me falta un paréntesis, ¿no? Ah, perfecto. Uno siempre se equivoca aquí. Imprime el i. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo ahí, por ejemplo? Iteró del 1 al 10. Le pregunté al R, amigo R, si en este caso la iteración o el subíndice es igual a 3, hazme un break, detiene el loop. ¿Sí? Eso es lo que estuvo haciendo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se entiende la lógica? Todo claro. Ya, perfecto. Aquellos que programan obviamente ya tienen mayor familiaridad con todo lo que les estoy mencionando. ¿Ya? Sigamos. Next. El next en realidad salta la iteración. Es de alguna manera bastante similar o muy cercano al break, cuando rompe o detiene el loop, quiebra la iteración, pero no se salta todo el ciclo. Es decir, se salta solamente aquel que cumple la condición. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer el mismo ejemplo. Nombres. Están los nombres. Ejecuto nombres para asegurarme. Están los nombres. Carla, Rodrigo, Daniel, Andrés. Posterior a ello, vamos a hacer un for. Por cada uno de los nombres, quiero saber si I es igual a Daniela. Si uno de estos nombres es igual a Daniela, sáltalo. Salta la iteración. Y a su vez, imprime la concatenación entre el texto que incorporé acá y el i. Ejecutemos. Saltó. Le tracé una condición y la saltó. Usted aquí perfectamente podría hacer una función que le permita identificar los duplicados. Si hay un duplicado, sáltalo. ¿Ya? No la vamos a hacer en este momento porque no se me ocurre la manera, pero yo creo que se podría hacer perfectamente. Entonces, otra forma podría ser así, con número. No sé, se me ocurre. For un vector del 1 al 4, y dentro de ese vector vamos a trazar la condición. Si i es igual a 3, aquí vamos a romper. Hagamos el next. ¿Sí? O si no, imprime, en este caso, el i. Ya, ahí para que entienda lo que es el next. Next, de alguna forma, salta. Eso quiero que entienda. ¿Duda o seguimos? Nos queda 1 hora, vamos avanzando un poquito más rápido. Ya, por lo visto, no hay dudas. Voy a asumir de que está todo absolutamente claro. Ya. ¿Son capaces ustedes de describir en palabras este código? Se los dejo a modo de ejemplo. Que alguien me comente a través del chat, o más bien que lo hable, porque en realidad va a ser complicado. Lo único que usted quizás no conoce es ese. Son datos binomiales, de tamaño 1 y de probabilidad 0.5.
valores binomiales random. ¿Ya? ¿Alguien puede explicarme esa línea de código? Con total confianza, si se equivoca, da lo mismo, es parte de. Le O estoy puede pidiendo, decir, como que le estoy pidiendo que sea como 1-0, ¿no? ¿Puede ser? vamos. Ya, vamos leyendo de acá. ¿Quién me está hablando? Catalina. Ya, Catalina. Vamos desde acá. ¿Qué es lo que hicimos acá? Ya definiste la cantidad de caras y el Ya. número de lanzamientos. Perfecto, espérate, te voy a ir siguiendo. Tú me irás explicando. Ya, entonces tenemos número de caras. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Lo estáis seteando como en 0, ¿cierto? Llevamos Exacto. 0 lanzamientos. 0 lanzamiento, exacto. Aquí. Ya. Decís que vaya a hacer lo que viene a continuación hasta que las caras sean menores a 4. Cuando Muy sean 4 va a dejar de hacerlo. exacto. Luego, Ya, un lanzamiento ya. es como le estáis pidiendo a una función que te diga si va a ser, creo que es 0 o 1, ¿verdad? No sé cómo 0, 1. no me acuerdo Sí, la binominal. Ya, bacán. Y la probabilidad es 0,5, entonces es como tirar una moneda. Le estáis pidiendo que te haga como un random y te salga como automáticamente el 0 o el 1. Una vez que lo lanzáis, generáis como un lanzamiento, entonces le sumáis 1 al número de lanzamiento. sí, Y después, bueno, escribí en pantalla que el número de lanzamientos es, no sé, el 1, después 2, después 3. sí. Y además, si es que el número de lanzamiento es 1, Ya. ok. Si es que el Detienes el lanzamiento, white. ¿Te acordáis que yo te decía que tenéis sí, que parar el vuelo? Si no, va a iterar todo el rato, a hacer cara, sello, cara, sello, cara, sello. claro. Entonces, cuando el lanzamiento sea 1, es una cara. Entonces le sumáis la cantidad de caras que lleva ahí. Exactamente. Ya. Y eso, el número de caras es X. O sea, no sé, dependiendo de lo que haya salido. Ya, excelente, muy bien. Eso es. Ahí la Cata explicó perfectamente lo que hace cada una de las iteraciones. Entonces, dado que yo ya lo tengo en Markdown de inmediato, entonces vamos a hacer el ejemplo. Tenemos el número de caras, tenemos el número de lanzamientos, trazamos la condición. Mientras cara sea menor a 4, trazamos una función. Y va a finalizar cuando sea cara mayor a 1. ¿Ya? Fíjense. Lanzamos. Número de caras. Lanzamiento 2. Lanzamiento 3, también, lanzamiento 4, lanzamiento 5, y así sucesivamente estuve iterando hasta cuando le trazamos la condición de que sea menor a 4. Empecemos a ver esto. Activado. Vamos a ver. Ahí voy a mutear. Quizás estaba en una reunión. Ya, entonces tenemos ya la iteración lista, ya podemos entender la lógica general de cómo funciona la iteración del while con un if cuando trazamos una operación vectorizada. Obviamente esto, los datos binomiales no tenía por qué saberlo, no era parte del contexto del curso. Qué bueno que la Cata igual lo pudo identificar perfectamente, pero eso es lo que hace en términos globales esta línea de código.